Esta es la historia de cómo un grupo de rookies, liderados por un alquimista, hicieron temblar los cimientos del League of Legends europeo. Pero antes de eso, es importante escuchar este relato. El mito del ave fénix ha seducido a diferentes civilizaciones de todo el planeta con su simbolismo de esperanza, aplomo, memoria y regeneración. Un ave milagrosa que siente la muerte y la prepara con mimo y serenidad para después resurgir de sus cenizas incólume y vigorosa. Después de un 2023 lleno de derrotas, fracasos y decepciones constantes, un gran plan hacía resonar los tambores del destino. Algo grande se estaba cocinando, con un claro objetivo en mente: ganar los mundiales. La Operación Fénix da comienzo. La comunidad internacional no daba crédito con lo que estaba viendo. Una limpieza total de Mad Lions, dejando fuera históricos como Hailey-San, Karthi, Niski o Mag, personas que ya sabían lo que era levantar una LEC, y que nadie en su sano juicio desecharía para formar un equipo lleno de españoles que no tenían ninguna experiencia en el máximo nivel europeo. Pero lo que no sabían es que este equipo era más que una apuesta, era un sueño que uniría a la comunidad como nunca antes se había visto. Aun con toda la ilusión que desprendía este nuevo proyecto, les faltó tiempo a los gurús, las vacas sagradas del League of Legends europeo, para dictar sentencias sobre el devenir de la denominada Spanish Inquisition. Cientos de tierles como el peor equipo, risas desde nuestro país vecino, insinuando que este equipo ni siquiera podría ganar la liga francesa. Personajes públicos, con intenciones ocultas, auguraban un terrible futuro para este proyecto, pero qué equivocados estaban todos, y qué poco se reirían en unas pocas semanas. Berlín, 13 de enero de 2024. Si alguien no confiaba en este equipo, este fin de semana se acabaron todas las dudas. Después de pasar por encima del gran rival nacional y tropezar contra los fantasmas del pasado, llegó la prueba más grande hasta el momento. Una rivalidad nunca antes vista. El estadio de la LEC, o mejor dicho el Coliseo, se tiñó de azul y morado. The Blue Wall contra las Carpas, Carmen Corp contra Mad Lions Koi, el partido de la semana, gloria o muerte, honor o desesperación. Y no fallaron, no podían fallar. ¡Vale! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Lo hacemos atrás sobre el balón! ¡Lo van a poner Mike! ¡Shake muerto! ¡Vamos! ¡Hasta muerto! ¡Hasta muerto! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vete al super! ¡Vete al super! ¡Vamos super! ¡Vamos super! Aunque el inicio fue prometedor, con el pasar de las semanas se fue viendo la realidad. El equipo necesitaba tiempo, necesitaba crecer, afianzar poco a poco las bases del juego y conocerse entre ellos. ¿Sabes farmear? De Grom, Durante. Partido a partido se fueron puliendo las irregularidades. Victoria o derrota, el objetivo era claro. Need to focus on team, tempo, and position. Yes? And win. No, that's not the right Yes, and winning is a consequence, it's not objective. Poco a poco se fue encontrando una esencia, un estilo de juego que hacía encajar todas las piezas. Como un motor que empieza a carburar, el equipo cada vez era más sólido, con menos fallos y más consciente de sus propios límites. Aun con todo esto, finalmente, cuarto puesto, 5 victorias y 4 derrotas. Cuando no eres el mejor, dejas las cosas en manos del destino, y esta vez, la fortuna hizo una jugarreta en forma de los peores rivales posibles. De un gancho de Blitzcrank. Nada. Reventado. No vamos a la segunda. Nos ha salido carísimo. Minuto 27, 1-0 en contra. Frescowi Hay que he visto remontar. totalmente fuera de la partida. Ya. A ver la siguiente. Va. El Smite está pasando. Ya se lo va a ser muy difícil. Se la ha llevado Varus. ellos. Se la han llevado Varus. Nos matan. Supa, No. Supa, por favor. Supa, por Se la han llevado favor. ellos, tío. Se la han llevado ellos. Supa, por favor.
Nah, con el dragón encima se ha llevado. GG's, tío. Era así, sí. Literal. No me jodas, tío. GG's. Cuando las cosas se ponen difíciles es cuando se ve la realidad de las personas. Y si algo caracteriza a este equipo es que da igual las circunstancias, da igual el tiempo que haga falta, ellos no se van a rendir. ¡Qué bueno! ¡Hostia puta! ¡Me cago en la puta que me parió! Llega la ulti del Joya, esto es un perfect prácticamente ulti por parte de Senna. Giants no puede. Otro anclazo de Alvarito el Joya, esto es un 15-0, señores. 1-0 ya por la siguiente. A seguir focus. A estar focus. ¡Vamos! Una más. Qué partida, chavales, qué partida. Qué partida. Una más. Una más. Una más. Partida. Llega la ulti de Álvaro. Cuidado que nos podemos meter en la siguiente ronda. Cuidado que nos podemos meter en la siguiente ronda. Fresco, voy a hacer lo que quiere. No aguantan. Pitch que no aguanta. Giants va a caer eliminado. Nos metemos en el top 5 de la LEC. Vamos a pelear por estar en las finales. Ay, la ulti de Fresquito. Fresquito eres muy bueno. Fresquito eres muy bueno. Cuidado con Douglas. El gancho es bueno. Se pueden morir todos. Primera. Una más. Quiere salir Vitality. Quiere defender Vitality. Viene el profesor se vuelve a morir. 1-10. El profesor se vuelve a morir. Cae el Nexo. Viene Meteo. Meteo se muere también. Cae el Nexo. ¡Vamos! Vale. Una más. Supa tiene mucho daño. Cuidado, Carci puede limpiar a todo el mundo. El Joya no se muere. ¡Qué bueno! Vale, qué bueno. ¡Vamos! Qué bueno. ¡Vamos! ¡A callar bocas! ¡A callar bocas! ¡Nexo! Remando desde el lower bracket, españoles, franceses, daba igual quien estuviera delante. El objetivo era claro, llegar sea como sea a esos mejores de 5. 3 días, 3 mejores de 5, 3 rivales a batir. Los reyes de Europa esperan al contendiente al trono. Nadie dijo que fuera a ser fácil. Pero seamos realistas, pidamos lo imposible. Cuidado el paquete. Se lo han llevado ellos, Se lo han llevado ellos. Esta pelea es una mierda, Ahí se está muerto. Vale. Hay que irse. Vale. Lo podemos ganar. Cuidado, Mirwin está. Estamos en la final de la LEC. Really need that minion to get closer to the tower to get rid of the backdoor bonus, but should just be able to end the game on the next wave. 11 seconds on Alvaro. Maybe G2 get overeager. Maybe they overextend Mad Lions Koi, hoping, but it's just not going to happen. Eyes on the prize, eyes on the kills. G2 won to finish it. No puede sobrevivir Supa.
Hemos perdido, señores. Hemos perdido, yo creo. Mirwin intenta pillar la wave, pero creo que hemos perdido. Fresco intenta pelearla. Mirwin que intenta aportar el daño. Aquí se acabó, señores. Hay que aplaudirles. Qué puto orgullo. Oye, ole vuestros cojones, chicos. Ole vuestros cojones, tío. Ole vuestros cojones, tío. Habéis sido unos guerreros. Ole vuestra polla, tío. Orgulloso de vosotros. Ole vuestra puta polla, tío. Se acabó el sueño. El rival era demasiado duro, y nuestra espada aún no está lo suficientemente afilada. Pero si de algo puedo estar seguro, es que estos chavales no van a parar hasta conseguirlo. Seguro que no será hoy, ni siquiera mañana. Incluso es posible que no lo veamos hasta dentro de mucho, mucho tiempo. Pero cada paso que se da con convicción solo hace que el objetivo se encuentre cada vez más cerca. Para todo el mundo que se encuentre triste, desolado, sin ganas de continuar, solo recordarles que nadie se baje de este barco. Tenemos al mejor capitán y los mejores marineros, y este barco llegará a buen puerto.